Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira tú, coloca tú en estos dos planes. El padre de la verdad dice, moriréis. El padre de la mentira contradice a Dios, ¿ok? Satanás contradice a Dios y dice, no moriréis. Y hoy en día, desde los púlpitos, ¿ok? Desde los púlpitos de las iglesias llamadas cristianas, muchos predican en el nombre de Dios una mentira del diablo. Hola, querido, qué lindo. Ustedes saben, las doctrinas que nosotros estamos guiando son doctrinas de las extraídas solamente de la palabra de Dios y en forma sistemática. Significa en una forma seria, en una forma honesta, en una forma que no contradice el texto bíblico. Última doctrina que habla sobre el estado de los muertos, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Ha llevado a muchas personas a preguntar, a querer saber más, ¿ok? Otros, en cambio, en forma muy educada, y les agradezco, ¿no? Por esa forma educada, con esa forma de poder mostrar incluso hasta textos bíblicos para apoyar la tesis, la hipótesis, y yo aprecio mucho, porque para mí esa fue una de las principales doctrinas que era muy difícil de aceptar, muy difícil, ¿ok? Porque viniendo prácticamente del concepto que piensa, lo que piensa la mayoría de las personas, ¿no? Que es en el concepto de la inmortalidad natural del alma, ¿ok? Que tenemos algo que sobrevive a la muerte de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo eso tan arraigado, fue muy difícil para mí aceptar esa realidad bíblica, ¿okay? Aceptar esa realidad bíblica. Pero ahí está, ¿okay? Yo pienso que también va a ser un discurso de humildad y también va a ser un discurso de orgullo, ¿okay? O caes rendido a lo que Dios dice en su palabra, de lo cual la Biblia es la luz, ¿ok? La luz, y anda y averigua y investiga más, no te quedes ahí, ¿ok? O simplemente cierras tus ojos, cierras tus oídos y dices, yo no quiero entender, ¿ok? Yo me he encontrado con personas así, ¿no? Que dicen, mira, yo a la final no me interesa lo que la Biblia dice, yo sé lo que la Biblia ya me afirma, pero no me interesa, quiero seguir yo con mis parámetros, quiero seguirlo con lo que la cultura me enseña, con lo que la tradición me dice, con lo que mi religión me exige. Y yo quiero seguir así. Entonces, yo puedo decirte, continúa ahí, pero estás por el camino equivocado, ¿okay? Porque Dios desde muy antaño grita, ¿okay? Por sus ovejas. Y Él dice, yo soy el buen pastor y tengo mis ovejas. Y mis ovejas conocen mi voz, ¿ok? Y entonces cuando yo las llamo, ellos me escuchan y me siguen, y me siguen. Es interesante que un día Jesús, Él dice a los discípulos, les dice, déjenme, ok, ustedes también quieren irse junto con esos miles de personas que me están abandonando por haberles dicho esta dura realidad. Entonces déjenme ustedes también. Y Pedro dice, no, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En la Biblia, okay, lo que tiene que ver con el libre albedrío, que es prácticamente lo que nosotros tenemos y que nos diferencia de los animales, el hecho de tener la imagen y semejanza de Dios, es la decisión que tú tienes que tomar, okay, de acuerdo a un así dice Dios o así dice cualquier otra cosa. Okay, meter ahí religiones, tradiciones, culturas, todo lo que te han enseñado. Okay, sé que es difícil. Y es por eso que ya mientras estoy hablando, estoy orando para que lo que este nuevo ciclo, que es prácticamente respondiendo a las preguntas difíciles, pongámosles entre comillas, difíciles, ¿ok? Porque todo está revelado, ¿ok? De esta realidad de la muerte está revelado. Hay un misterio, como dice el apóstol Pablo, yo les digo un misterio, ¿ok? ¿Cuál es el misterio? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar, hablando de la transformación. O sea, que cuando Cristo venga, ¿cómo será qué cosa? El hecho de que vamos a ser transformados, o el hecho también de que en el momento, cuando Cristo venga, esto ya lo estamos estudiando en capítulos anteriores, ¿no? Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero hay personas que no conocerán la muerte, por ejemplo, ¿okay? ¿Por qué? Porque están con vida cuando Cristo venga. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿no? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Él pensó de estar con vida, ¿cuándo?
cuando Cristo regrese. Pero de pronto él en 2 de Timoteo, él dice, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿ok? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me queda, porque él dice, me van a decapitar, me van a cortar la cabeza por causa de Cristo. Pero él dice, pero ahora, una vez que me van a cortar la cabeza, ¿qué pasa? Por lo demás, dice, me espera la corona incorruptible, incorruptible, la cual me dará el Señor juez justo. Y no dice inmediatamente después de mi muerte, no. Dice, ¿cuándo? A su regreso. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que aman el regreso de Jesús. Porque esa es otra realidad increíblemente poderosa. Cristo, él dijo, yo me voy y voy a regresar. ¿Ok? Porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y todo eso se va colegando, ¿ok? En la teología sistemática, ¿no? Así como hubo el mal que inició, ¿ok? Va el mal que Dios vino a destruir, pero ese mal será completamente, ¿ok? Con el juicio divino, será ejecutado. Y ahí sí, finalmente, la Biblia dice que la muerte, el dolor, el llanto, las enfermedades, todo eso, ¿qué cosa? Se acabará, se acabará. Mientras tanto, ¿okay? Dios continúa diciendo desde el Edén, ¿okay? Si tú pecas, mueres, pero el hombre, el ser humano, las religiones han cogido no la verdad divina, sino prácticamente han cogido la mentira de la serpiente. Entonces es el diablo quien instauró esa primera mentira para hacer pasar que el ser humano tiene algo inmortal. Cuando Dios, habíamos dicho ya en el capítulo que hemos visto, ¿no? Que solo Dios es inmortal. Nadie más es inmortal. El ser humano es mortal por naturaleza, ¿ok? Y Dios dice, tú morirás. Pero en medio de tanta confusión, de tanta religión, y yo sé que la mayoría, he tenido una discusión incluso con la inteligencia artificial, ¿no? Donde me está afirmando, dice, sí, pero la gran mayoría cree eso. A mí no me interesa lo que la gran mayoría cree, ¿ok? Es importante creer en lo que Dios dice, porque no siempre la mayoría tiene la razón. Basta comprobar, por ejemplo, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. La mayoría se quedó, fueron exterminados completamente. Vemos el caso de Noé. Noé con su familia. Eran 8 personas en el diluvio. Pero la mayoría, ¿qué pasa? Tenía razón. La mayoría decía, está loco ese hombre. Está loco porque nunca ha llovido. ¿Cómo dice que va a llover tanto, de construir un arca y entrar él después con los animales? Increíble. La mayoría pereció. Esto para decir, no, tú no te confíes en lo que la mayoría dice, sino confíate en lo que Dios dice. Y Dios mismo felicita a aquellas personas, le llama prácticamente a aquellos que tienen un carácter más noble, ¿ok? Aquellos que van a investigar las escrituras para ver si las cosas están así, ¿ok? Yo te he querido mostrar a ti, en el capítulo anterior hemos visto una serie de textos bíblicos para confirmar que lo que Dios dice es verdad, ¿ok? Pero a pesar de eso, yo sé que hay personas que posiblemente tienen preguntas a sus inquietudes. Si es una pregunta, por ejemplo, de un aspecto cultural, ¿no? Ok, no es que por acá me dicen las damas tapadas, duendes, ok, por ahí espíritus de estos, chupacabras y tantas cosas, ¿no? Que en forma cultural, en Latinoamérica al menos hay tantos de eso. Yo me acuerdo de pequeñito, a mí me han enseñado también, ¿no? Ay, sí, vas pasando un puente, estás cargado a un niño, ¿no? Ok, entonces tú tienes que ir llamando el nombre, ¿no? Y decías, no, anda, vamos, en este caso, vamos, Franklin, no te quedarás, decían algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a quedar con los espíritus del duendecito, de esto, de este otro, y entonces después el niño llora. O, por ejemplo, ¿cuántas personas han creído en esto del mal aire? Ok, ¿cuántas personas, no? El vudú, todo lo que tiene que ver el espiritismo, brujerías, hechicerías, todo eso entra en un solo canal, como le he dicho antes, ¿ok? En esa ramificación que es del satanismo, ¿ok? Porque el diablo, para apoyar su primera mentira, él hace cosas que no solamente tiene que ver con el ámbito propio del ocultismo. Ahí pone también los signos del zodiaco, los mismos tatuajes que ya en el capítulo anterior hemos visto que las personas se tatuaban propio para recordarlo. De ahí vienen, ¿no? Recordar los seres queridos, las almas, los difuntos que en cierto modo ganan méritos, ¿ok? Y así se fue pasando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, conozco naciones enteras en los cuales las personas, mientras no ver televisivamente lo que le corresponde al signo zodiacal, ¿no? Cáncer, Virgo, Escorpión, Sagitario, ¿no? Capricornio. Las personas no salen, porque viven propio presas de todo eso y tienen temor. Y de ahí se hicieron religiones enteras, ¿no?
Ok, si eres Leo, no puedes casarte con otro signo así. Y ahora hay religiones completas, ¿no? ¿Qué te dicen? El perfume, el color, el número, cómo debes vestir y todo lo demás, ¿no? Todo eso entra en el ámbito del espiritismo. Ok, solamente que ahora, ok, antes el ocultismo era una cosa que parecía que daba miedo, ¿no? Pero hoy en día las cosas son más modernas, se podría decir, ¿no? Pero a la final, el padre de todo eso sigue siendo el mismo, el dragón, la serpiente antigua. Y ahora a eso, si nosotros le ponemos el espiritismo dentro de una religión llamada cristiana, no digo una, sino prácticamente en todo lo que tiene que ver el cristianismo, ¿ok? Personas que están predicando la mentira del diablo, la mentira del diablo, haciendo pasar como que fuera una verdad bíblica, una verdad divina, una verdad que Dios enseña. Y eso es triste, claro, porque tú ves ahí, ¿no? El sacerdote de turno, ves el pastor de turno, ok, que va y te dice qué cosas así, que ahora ya el muertito, ¿no? Ahora ya está en el reino de los cielos. Y yo sé, te lo hablo, mira, créeme, ok, créeme, no quiero ofender, seguramente has perdido algún ser querido y seguramente tú dices, ¿no? En todos esos adagios que hay hoy en día, finalmente está en los brazos de Jesús, finalmente ahora se reposa, finalmente ahora está ya, qué cosa, recibiendo la corona de Dios, o cosas así, ¿no? Que se menciona donde dice, ay, finalmente está en la santa paz, y cosas así, ¿ok? Que ya está en el cielo, ¿ok? Porque la mayoría cree en eso. Y en el mundo cristiano la mayoría cree, o si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno, y si eres medio bueno, medio malo, donde se cree, ok, la mayoría va al purgatorio, porque tienes que purificarte, irte al cielo y cosas así por el estilo. Ok, pero la Biblia dice eso. Nosotros hemos visto ya la vez anterior, a la luz de la sola palabra de Dios, que el muerto no sabe nada y que nuestra esperanza no está en la inmortalidad, sino en la resurrección de los muertos. Pero la mayoría, ahora que pues, como esa mayoría es dirigida por ciertos engañadores, ¿no? Ok, que a la final mezclan, ok, y confunden, meten la falacia, diciendo, no, no, ya moriste, te fuiste al cielo, pero cuando Cristo venga nuevamente te va a llevar al cielo, te va a resucitar para ir al cielo. Okay, hay una confusión enorme, enorme. La Biblia dice que tú, cuando tú mueres, se acabó. Ok, tú te mueres ahí. ¿Y qué pasa? Cuando Cristo venga, resucitarás. Ok, hay dos resurrecciones. La resurrección para vida, que será la primera resurrección, ok, la cual iremos con Cristo. Y la segunda resurrección, que será qué cosa, después de los 1000 años. Todo esto está ya prácticamente explicado en cada uno de los videos que ya he puesto, ok, al aire, ¿no es cierto?, en este canal, para que tú vayas y identifiques a la luz de la palabra de Dios. Okay. Pero yo sé que hay, ok, algunos textos que para algunos puede ser un poco difícil de entender, pero quiero asegurar que la palabra de Dios, Dios es Dios, Él no cambia, ok, Él no cambia. Él cuando te está enseñando algo que tiene que ver con un aspecto doctrinal, Él no cambia. Con el aspecto, por ejemplo, del arrepentimiento, Él podría cambiar. En el sentido, por ejemplo, cuando Dios mandó, por ejemplo, a Jonás a predicar el evangelio. Y dijo, mira, Jonás, ¿no es cierto? Ándate a Nínive y predica, diciendo que yo voy a destruir, ok, esta ciudad. Y fue Jonás de mala gana, predicó porque él quería que Dios lo destruya, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando él predicó ahí, con mala gana, el rey se arrepintió. Y Dios no puede no perdonar a aquel que se arrepiente. Dice que el rey mandó y es lindo el libro de Jonás, ¿no? ¿Ok? Y se arrepintió el rey con todo el pueblo y todos volvieron, ¿qué cosa? A Dios. Y Dios no lo destruyó. Dios cambió de parecer. Y ahí es cuando Jonás se enoja con Dios. Dice, yo por eso no quería venir. Porque yo sé que tú eres un Dios clemente, misericordioso. ¿Ok? Pero Dios había dicho que iba a destruir. Por eso es que él se sentó ahí para ver la destrucción. Pero sin embargo, Dios no lo destruyó. ¿Ok? Porque Dios está dispuesto a perdonar. Y hoy vamos a ver propio uno de los textos que lamentablemente muchos creyentes cristianos, ok, líderes religiosos, pastores, no sé si tú eres un pastor o un sacerdote, un prete, habrás usado ese texto para enseñar una mentira del diablo. Una vez que me fui, ¿no? A una determinada congregación, okay, religiosa, ¿qué es lo que sucede? Sucede que usan propio este texto bíblico para decir, ¿no? Así como el espíritu de este gran profeta vino y le habló al rey de Israel, nuestros seres queridos también piensan en nosotros, nos aprecian, pueden interceder por nosotros.
¿ok? Y de ahí, por ejemplo, si tú te das cuenta, hay muchos intercesores muertos, por ejemplo, y son declarados primeros beatos, ¿no? ¿Ok? Y después vienen declarados santos. Pero para ser santos, después de muertos, tienen que haber hecho, ¿qué cosa? Mínimo, sus dos, para la beatificación, un milagro después de muerte. Y para ser declarado ya canonizado, ¿no? Santo, tienes que haber hecho el segundo milagro, ¿ok? Pero después de muerte. Pero ¿quién hace ese milagro? Ya lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios en el primer video, ¿ok? Que incluso el mismo demonio se transforma como un ángel de luz. ¿Y para qué? Para apoyar su primera mentira de que los muertos saben todo, de que tú eres inmortal, de que tienes un alma inmortal, y la gente cae en esa trampa. Y hoy hay miles de santos, miles. Incluso recientemente se hizo el santo de internet, ¿ok? El cual ya cumplió los requisitos necesarios para qué cosa, para ser canonizado y para ser declarado santo, y por tal motivo para poder qué cosa, orarle a él pidiéndole ayuda y cosas por el estilo. Pero o sea, la Biblia dice contundentemente, en forma bien clara, que los muertos no saben nada, ¿ok? Y si esta iglesia continúa a decir, no, mira que hemos verificado a la luz de psicólogos, a la luz de médicos, a la luz de teólogos, a la luz de esto, este otro, hemos verificado que ya, qué cosa, los milagros fueron concretizados y todo lo demás, y que esa persona del más allá hizo milagros. Ay, ¿a quién crees? ¿A quién crees tú? Y la misma Biblia en los últimos tiempos dice que aparecerá el mismo anticristo, que hará obras poderosas, y si fuere posible para confundir ¿a quién? A los escogidos por Dios. Por eso Dios dice, no salgáis. Cuando ustedes digan, ya Jesús llegó por acá, no salgáis, no le creáis. Si es posible, hará descender fuego del cielo, resucitará muertos, hará que sanará enfermedades y hará casi las mismas bendiciones que Jesús hacía. ¿Okay? Y eso posiblemente será pasado, yo imagino, en forma televisiva, y algunos creerán que todo ojo le verá y que se cumplió lo que Dios dijo, que todo ojo lo verá a nivel televisivo. Pero no, por eso es que tienes que saber bien cuáles son las características de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Pero bueno, todo esto es solamente como una parte introductoria para decirte que con el corazón te estoy hablando de que se encuentre la sola escritura, la palabra de Dios. Por eso es que dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Permite que la luz de la palabra de Dios ilumine el sendero. Pero ahora, mi consejo sería, mi recomendación sería, visto que a veces estamos bien amarrados con tantas tradiciones, con tantas mentiras que nos han puesto, ya sea en el aspecto emocional, sentimental, que nos han hecho creer tantas basuras, basuras que contradicen un así dice Dios, yo te pido a ti que una vez que tú descubras la verdad, puedas ser humilde y puedas usar ese texto bíblico maravilloso que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Yo espero que tú, por la gracia de Dios, puedas abandonar todo lo que te aleja de Dios, sobre todo en el ámbito del espiritismo. Ahora entramos directamente al tema, ¿qué es lo que pasó en 1 Samuel capítulo 28? Donde Saúl, el primer rey de Israel, va a consultar a una necromante, una persona que llama a los espíritus de los demonios, y le dice, llama a Samuel, y viene ese presunto Samuel, viene y le da un mensaje, ¿Estás listo? Entonces busca tu Biblia y vamos directo al grano, para que tú sepas, ¿quién tiene la razón? ¿O el diablo o Dios? A la luz de esto. ¿Y quién es este Samuel, el que se presentó, este presunto Samuel? ¿Quién es? A la luz de la Biblia. Entonces, vamos directamente a leer el texto bíblico que se encuentra en 1 Samuel, el capítulo número 28. Veamos, metámonos en esta historia para ver lo que sucede. Y a la luz de esto, vamos a responder bíblicamente qué es lo que pasó. Dice así, Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Explico quién era Samuel. Samuel era el profeta de Dios que por mandato de Dios había ido a ungir a Saúl como primer rey de Israel, porque el pueblo había dicho qué cosa, nosotros queremos como las otras naciones un rey. Y Samuel ahí estaba triste, estaba llorando, y Dios le dice,
tranquilo, que no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí mismo. ¿Ok? Porque el gobierno en aquel entonces era teocrático. Era Dios quien dirigía, era Dios quien gobernaba, pero ellos quisieron una persona como las otras. ¿Ok? Y Samuel entonces ahí les advirtió cuáles eran los problemas que iban a tener si ellos elegirían un rey. Pero sin embargo el pueblo siguió diciendo, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces Dios, ¿qué hace? Coge y dice, muy bien, y envía a que Samuel vaya y le unja a Saúl como primer rey de Israel. ¿Ok? Y este hombrecito entonces al inicio todo tímido, ¿ok? Era hasta incrédulo que Dios mismo lo haya elegido como rey, ¿ok? Pero él, ¿ok? Humilde, sumiso, al inicio estaba así, pero después en los aires de orgullo, ¿no? La riqueza, no sé, ¿no? El poder, ¿ok? Se fue haciendo que él poco a poco se vaya apartando de Dios, ¿ok? Y hasta eso ya Samuel después murió, y él cuando llegó a saber, ¿no? De parte de Samuel, cuando aún estaba vivo, le dijo, mira, tú por ser desobediente a Dios, Dios dice que tu reinado no va a ser permanente, o sea que tus hijos ya no van a ser hijos, porque tú me has desobedecido varias veces. Y ahora, entonces Dios ha elegido un nuevo rey. Y entonces él, cuando llegó a saber quién era el nuevo rey, nada más y nada menos que el segundo rey de Israel, David, entonces Saúl hizo todo lo posible y vivía con un odio, con un rencor contra David, porque él quería ser el rey por eterno, ¿no? Ok, Saúl. Y le buscaba a David, y ustedes van a ver esas historias, es tremendo lo que sucedió, ¿no? Pobre David, como tenía que escaparse y tanta cosa, ¿ok? Era tremendo, tremendo. Y este rey Saúl le buscaba y vivía con ese odio, al punto de que incluso David, en uno de esos tentativos siempre de huir, de escapar para salvar su propia vida, no teniendo qué comer, tenías hambre, y tenías sed y no tenía armas, estaba fugitivo de parte del rey, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va y donde los sacerdotes. Apenas llegan los sacerdotes, ellos sabían que Samuel había ungido y que iba a ser el nuevo rey de Israel. Y estando así, entonces David pide que le den de comer, y ahí, ¿no? Le dan de comer el pan, y también le dan la espada de Goliat, ahí, ¿no? La espada del soldado que él venció, ¿no? Y uno de esos, para ganarse la gracia delante del rey, uno de aquellos que estaban por ahí caminando, fue y avisó al rey. Le dice, mira, rey, ahí está David, estaba en el templo, ¿y qué pasa? Estando ahí, sucedió que el sacerdote le dio comida, le dio la comida y le dio también la espada. Y entonces ahí, ustedes saben, ya Saúl, me imagino, ¿no? ¿Quién es amigo de mi enemigo? Entonces mi enemigo. Y da la orden para que vayan y maten a toditos los sacerdotes. Da la orden que maten a toditos. O sea que el pueblo no tenía profeta, no tenía sacerdotes, porque lo había matado. En ese contexto también profeta no tenía, ¿por qué? Porque ya Samuel murió. Y aquí la Biblia nos está diciendo que ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Okay? O sea, que todo brujo, todos esos encantadores, los había arrojado, los había botado, les había echado, expulsado, ¿no? Se juntaron pues los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Aquí un miedo terrible, ¿eh? Y consultó, escuchen bien aquí, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Es cuando alguien va a hacer algo malo, ¿no? Para que no le reconozca. Y se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos. Y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer, pitonisa, ¿no? ¿Ok? A la bruja, ¿ok? A aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación.
y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, metiendo el nombre de Jehová en cosas de brujería, imagínate. Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. O sea, que está pidiendo el favor. No, la otra dice, mira, tú sabes que yo por evocar a un espíritu que venga, eso me puede costar la vida. Saúl estaba haciendo cosas terribles con estas brujas, ¿no? Pero no le reconocía todavía, ¿no? Pero Saúl ahí coge y dice, no, por Jehová que yo te juro que no te va a suceder nada mal, ¿ok? La mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, el profeta, ¿no? Que había muerto. Y viendo la mujer a Samuel, la mujer vio a Samuel, ¿no? Clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, escuchen bien, este es Samuel, ¿no? Que le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea, que en otras palabras, está diciendo, tú mañana vas a morir. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida. Y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Listo. Entonces aquí vemos, ¿no? El contexto. Miren qué interesante. Saúl, según el texto bíblico, consultó a Dios y Dios no le respondió. Y después el mismo Samuel, ese presunto Samuel, dice, Dios te es tu enemigo. Por eso él no te oye y te ha puesto en estos aprietos. Y tú mañana vas a ¿qué? A morir. No solo tú, sino también tus hijos. Si la Biblia dice que los muertos duermen el sueño de la muerte hasta cuando Cristo venga y no saben nada, ¿qué es lo que sucedió en el caso de Saúl? ¿Qué es lo que le apareció realmente a él? ¿Fue el espíritu de Samuel? ¿Vino el profeta Samuel? Porque alguien dice, sí, porque mira, al final mañana pelearon y todo lo demás y se cumplió lo que el profeta Samuel dice. Entonces todos dicen, mire, el profeta Samuel, ok,
entonces enviado por Dios, Dios le favoreció y le mandó, fue un caso excepcional, y así decía la inteligencia artificial, ¿no? Que fue un caso excepcional que Dios usó de ese medio para comunicarle su mensaje, para poder, ¿qué cosa? Transmitir el mensaje de la palabra de Dios a Saúl. Pero haciendo así estaría en contra, porque Dios mismo, ¿cómo va a usar Dios algo que Él condena y que dice que es muerte, que es mortal? Las consecuencias será que quien practica eso no entrará en el reino de los cielos. Si Él declara algo que es pecado, algo que es abominio, algo que Él condena, algo que Él dice tienes que matar a esas personas que están en tu pueblo, no, tiene que vivir una hechicera, una bruja, una que habla con... fueron claros. ¿Cómo Él va a usar un medio que Él mismo condena? ¿Para qué cosa? O el mismo profeta Samuel, si es que hubiese sido el profeta Samuel verdadero, ¿cómo va Él a ir en contra de la ley de Dios usando un medio condenado por Dios para transmitir un mensaje al rey Saúl? Ya desde ahí ya ponte tú a ver, pero vamos, todavía la respuesta todavía tú dirías no me convence, ¿no? Otro texto, dice acá, Levítico 19:31. No acudan a la nigromancia, que es consultar a los muertos, ¿no? Ni busquen a los espiritistas. O sea, ahora hay espiritismo hasta en la iglesia. Iglesia cristiana hay espiritismo, ¿no? Basta que te digan que puedes orar a una multitud de santos, ellos pueden interceder. Eso es espiritismo al estado puro, No se puede hacer eso. Eso es pecado delante de Dios, No acudan a la necromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros. Se harán impuros por causa de ellos. Y dice, yo soy el Señor su Dios. Pone la firma Dios. No hagas eso, porque tú vas a volverte impuro. Y lo que es impuro no entrará en el reino de los cielos. Ya al principio había dicho, no la dejes con vida si encuentras tú como rey de Israel. ¿A quién? Dentro de esta nación que yo estoy haciendo como luz para todos los pueblos, para que me amen y me teman, que aprendan a oír mi voz, por tal motivo no tiene nada que ver la luz, Dios, con la oscuridad, Satanás, el príncipe de las tinieblas. Por ese motivo, todo lo que es esto tiene que desaparecer de aquí, de mi nación. Tienes que matar a todas las brujas, a todas las hechiceras, que no haya nada de eso. Todo lo que es espiritismo, haz desaparecer, Y luego dice acá, no te contagies con ellos, porque vas a ser impuro. Yo soy el Señor, tu Dios, no consultes. No te metas ahí en la cartomancia y tantas cosas que hay hoy en día, ¿no? No. Pero ahora el texto continúa. Deuteronomio 18 del 10, 11 y 12. Dice así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Eso es cuando sacrificaban en la idolatría, ¿no? Sacrificaban a esos dioses pensando que tenían vida, ¿Y qué pasa? Hoy en día ya sí, hay personas que mueren y dicen, no, pero quedó con vida y todo lo demás, y estamos adorando, y hay tantas religiones en ese sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver reencarnaciones, todo lo que tiene que ver nirvana, todo lo que tiene que ver, ¿no? Subir puentes, bajar puentes, todo lo que enseñan, toda religión, cualquier religión que enseña que tú puedes llegar a ser Dios, un ser superior después de muerto, que con las muertes tú puedes reencarnarte y así ir, esvilupándote siempre más, o yéndote más al inferior porque has sido, malo en vida y puedes llegar a ser después un animal, te reencarnas en animales, después te reencarnas en vegetales, puede ser una planta, o incluso si eres malo como planta, puedes reencarnarte en minerales o en piedras y cosas así por el estilo, y que los entes superiores van progresando, subiendo puentes y cosas así por el estilo. Sepas que todo eso tiene un solo tronco, el tronco es del Satanas, porque ahí te dice, tú no morirás, seréis como Dios. Hay algo de ti. Cuando tú mueres, entonces, queda con vida. Dios dice, no, tú mueres y se acabó. Hasta cuando yo regrese. Y cuando yo regrese te voy a dar la recompensa. Vida eterna, si has creído en mí. Y has actuado como yo te he dicho, has sido obediente. Muerte eterna, si tú has sido un cobarde. Y has estado haciendo cosas que a mí me hacen enojar. No me hacen enojar, sí, que Dios odia, que Dios aborrece. Y que había puesto leyes claras de que no debes de practicar. Y una de esas cosas es propio el espiritismo.
el consultar a los muertos, el creer qué cosa, que hay vida después de la muerte. ¿Ok? Y entonces dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero, todas las ramas, ahí pone tú, todas las otras cosas. ¿Ok? Orar por los muertos y cosas así por el estilo. ¿Ok? Te dice algo la palabra, por ejemplo, purgatorio. Hacer algo por los muertos en vida. Mientras tú estás aquí con vida, puedes ayudar a que la almita suba, se purifique. Todo eso es qué cosa. Todo eso dentro hace parte de lo que tiene que ver el espiritismo. ¿Ok? Tampoco quiero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, es abominación. Nuevamente, no lo hagas. Mira que te advierte. No lo hagas. Y otra cosa, la persona que preste atención a encantadores o adivinos, o sea, el hecho de estar en la curiosidad, a veces la desesperación hace entrar, yo me imagino en los países latinoamericanos, la desesperación hace que tú vayas a buscar esas cosas en forma emocional. Algunos dicen, ay, ¿dónde estará mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa? Y van por ahí, ¿cierto? ¿Okay? O me acuerdo también, por ejemplo, a mí, yo nací en un lugar donde era una carpintería, ¿no? Y me acuerdo que unos ladrones, parece que eran los mismos trabajadores que estaban con nosotros, ¿ok? Uno de ellos, ¿no? Vino y nos robó los motores más grandes de nuestros instrumentos de trabajo, ¿ok? Y mi mamá estaba muy triste. Mi papá, claro, porque eso era prácticamente qué cosa, el motor gracias a la cual la economía de mi familia prosperaba y todos nos manteníamos de eso, domando el corazón de esto, ¿no? Que eran los motores grandes, trifásicos, ¿ok? Estábamos muy tristes. No sé si el ladrón ahora me estará escuchando, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que en medio de todo eso, cuando viene la policía a verificar, porque nosotros hicimos la denuncia, claro, no habían, pero ellos habían robado y eran varias personas seguramente para cargar estas cosas pesadas, ¿no? Y cuando de pronto viene uno de ellos, creo que era un policía o no sé quién, un vecino, alguien, y dice, mira, pero ahí están las huellas del zapato, ¿no? De la persona que ha robado. ¿Por qué no coges, dice, esas huellas en una fundita, así le coges solamente esa huella de unas 2, 3 huellas, coge? Y anda, dice, yo conozco un fulano de tal, yo era pequeño todavía, ¿no? Pero ya más o menos me daba cuenta a dónde quería llevar ese policía o este vecino, ¿no? Decía, yo conozco fulano de tal, allá ese brujo es potente, es poderoso. Tú basta que le lleve ese polvito, ¿ok? De la huella, de la planta, del pie, y entonces ya te puede decir quién es el que robó. Y ya mi mamá era casi tentada a ir por ahí a hacer esas cosas para saber quién era el que robó, para que devuelva. ¿Okay? Pero se dan cuenta que el diablo usa justamente un momento de desesperación, un momento de angustia, un momento en el cual tú estás con miedo, ¿okay? Para poderte, y él mismo te da la solución. Te dice, mira, aquí está esta solución, esta es la solución. No te va a decir nunca, anda, búscala a Dios. No, nunca, ¿ok? Y ahora vamos a explicar por qué Dios no le contestó. Vamos a explicar eso también, ¿no? Pero el diablo te presenta de inmediato, ¿ok? Te dice, mira, esta es la solución. Y hoy en día hay muchas personas que, ok, tú vas donde un brujo, aunque si no estés embrujado, el brujo dice, te han embrujado y te puedo decir el nombre, porque tienes que pagar tanto, ok, cosas así, ¿no? Ok. Y es todo un factor dineral. Detrás del espiritismo hay, pero un dinero, okay, a cajas y cajas, diría, ¿no? Containers gigantes. Es un negocio tremendo, una mentira enorme, ¿ok? Pero el diablo, como les digo, ¿no? Para acertar, para decir la mentira, hace creer con los medios que él mismo transmite, con apariciones que él mismo hace, con milagros, incluso por medio de los santos, ¿ok? Hace creer a la gente que hay vida después de la muerte. Y entonces, pero Dios continúa a decir, no, si a Dios te dice, el muerto no sabe nada, por ese motivo te está advirtiendo, te dice, no consultes, no vayas, no hagas. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está el diablo. ¿Okay? Pero ¿qué sigue diciendo? La persona, por eso es que la persona, la que presta atención, porque la curiosidad mató al gato, dicen, la curiosidad es lo que te lleva a hacer eso, ¿no? La persona que preste atención a encantadores o adivinos,
para prostituirse. Prostituirse significa ¿qué cosa? Para mancharse, para no ser puro en las cosas de Dios. ¿Ok? Y quieres mezclar tú las cosas religiosas, eso es prostituirse. Cuando tú mezclas, ¿no? Estás con tu esposa, pero quieres ir también con quién, con otras mujeres. Eso es prostituir. No está bien. ¿Entiendes? Dios quiere que te mantengas fiel a Dios. Fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No vayas, no practiques. Imagínate un cristiano que vaya a estar practicando esas cosas. ¿Ok? Para prostituirse, detrás de ellos. Yo pondré mi rostro contra tal persona. Imagínate. Una vez que tú estás metido ahí en el ámbito del mal, ya es bien difícil de salirte. Es bien difícil. ¿Ok? Dios dice, no vayas allá, no vayas. El hecho de que tú te estás desligando de Dios, te estás desligando de la vida, entras en un territorio, ¿qué cosa? Peligroso. Y el que inicia a jugar con fuego, ¿qué pasa? Las consecuencias de alejarse de Dios, llega a ser ¿qué cosa? Llega a ser que el mal comience a tocar su vida. El mal comienza a tocar su vida. Dice, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Eso es palabra de Dios. Ahora dice acá, el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos, ¿ok? Consulten o pidan a muertos, ¿no es cierto? ¿Ok? Por eso es que es importante, ¿ah? Si alguien te dice, no, ahora tenemos por acá, ¿qué cosa? Un nuevo santo que le hemos hecho, ¿no? Y ha hecho 2 milagros después de muertos, y son verificados por teólogos, por esto, por esto. Ok, y ahora ya puedes orar tú, el santo de internet incluso. No le creas, no hagas, no ores por él. Ok, no, el pobre Marco Acutis está muerto. Reposa, ok. Cuando Cristo venga, resucitará. O en la resurrección de vida, o en la resurrección para muerte. Ok, y espero que resucite en la resurrección de vida. Me han dicho que es una buena persona, brava persona. Pero no por eso quiere decir que está en el cielo que puede interceder por nosotros. Porque la Biblia dice que no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. O sea que basta de estar diciendo, poniendo intercesores, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros. Ella también está muerta. El discurso de que resucitó en cuerpo, en alma y todo, es un discurso que la Biblia no lo presenta. Y si era tan importante, Dios lo hubiese dicho. Oren a ella para que por medio de ella alcancen al Hijo y por medio del Hijo alcancen a mí. No, no es así. La palabra de Dios es clara. Los que viven saben que van a morir. ¿Ok? Entonces, el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir. Serán apedreados. Dice incluso cómo debe ser la sentencia. Miren, apedreados. Y su sangre caerá sobre ellos. Su sangre caerá sobre ellos. Entonces, según la Biblia, los muertos ya no saben nada, no esperan nada, su memoria cae en el olvido, acaban sus amores, sus odios, sus pasiones, nunca más vuelven a tener parte en las cosas de los vivos, nunca más. Había una persona que dice, no, es que yo tengo miedo, y los muertos vivientes, así las películas de muertos vivientes, ¿ok? O alguien que muere dice, no, regresaré por ti, ¿no? Y porque tú me mataste, o tú me hiciste este daño, y regresaré. Y la película continúa, ¿no? Que viene ese mal y cosas así por el estilo, ¿no? Eso es espiritismo al estado puro, ¿ok? Pero son cosas que causan miedo, terror, ¿ok? Pero si tú ves, por ejemplo, Harry Potter o cosas, otras cosas, hoy en día hay miles de películas, ¿no? Que son de estampo espírico, ¿ok? Incluso películas para niños, ¿no? Que te enseñan, pero de una forma muy didáctica, muy bonita, que te enseñan y tú dices, ay, qué lindo, una cosa infantil. Pero detrás de todo eso está la gran serpiente, el dragón, que es el diablo, que dice, no moriréis. Y los niños van creyendo desde pequeñitos, ¿qué cosa? Van creyendo que existe vida después de la muerte. Y eso está mal. Cuando Dios dice que, ¿qué dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué dice? Los muertos nada saben. Y yo les dije que si esta frase, esta sola frase, los muertos nada saben, pusieran al inicio en los ingresos de los cementerios o en los ingresos de las iglesias, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta, cae en el olvido. ¿Ok? Solamente diciendo, ¿no? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Palabra de Dios. Eclesiastés 9:5. ¿Ok? Mucho cambiaría, mucho.
Pero estas iglesias que predican esta mentira, deberían ellos también ya dejar de hacer esos cultos, esas misas por los muertos. Deberían dejar de interceder por ellos, es decir, vamos a ayudar a Salmita que salga del purgatorio. Deberían dejar de hacerlo, porque la Biblia condena tácitamente que quien hace eso no está bien. Dios dice, yo lo cortaré de mi pueblo. O sea, que habla también de sentencia, no solamente en esta vida, sino también como lo veremos en la vida futura. O sea, que tiene un efecto espiritual grande. ¿Ok? Si tú continúas a practicar esto, te vas a condenar. Esto es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice. Pero la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová, Dios había dicho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no os comáis de todo árbol del huerto. Miren, la duda, ¿no? No dijo eso Dios. Dios dijo, pueden comer de todos, menos de esto. ¿Ok? Pero viene, no pueden comer de todo. Ahí está. Y ella, por haberse puesto a conversar con la serpiente, aumenta cosas, ¿qué cosas? Erróneas, equivocadas, hablando con un animal. No cae en cuenta. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y ahora tú tienes que ir a revisar si es que Dios ha dicho eso. ¿Qué dijo? No comeréis de él. Eso es lo que yo me acuerdo que Dios dijo. No comeréis de él. Pero ella añade otra cosa. Y dijo, ni le tocaréis. Dios nunca dijo ni le tocaréis. Nunca. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claro, la serpiente ahí tenía todos los, ya el hecho de que haya aumentado cosas en la Biblia. Y eso hay gente experta en esto, en aumentar cosas, en decir cosas que la Biblia, qué cosas no dice. Y este es un caso, ¿ok? Ni le tocaréis. Yo ya imagino a la serpiente, me imagino solamente, ¿no? Diciendo, mira, ¿cómo es que yo ahora comí de este fruto, puedo hablar? Yo estoy tocando, estoy encima del árbol y ahora te estoy presentando y te estoy diciendo que si tú comes de esto vas a ser como Dios, tus ojos van a ser abiertos. Y la mujer ahí cayó. ¿Por qué? Por aumentar. Y hay gente así, especialista, cristianos especialistas, en aumentar cosas o en quitar cosas. Y Dios dice, no tienes que ni aumentar ni quitar. Porque Dios, el hecho de que tú aumentes o quites, te eliminará del libro de la vida. Y hay iglesias como la que estoy mencionando, ok, esa iglesia tradicional que dice ser, no, hay la hija de Dios y cosas así por el estilo que tiene el vicario de Cristo y cosas así, que han aumentado no solo un poquito, una coma, una tilde, que Dios ya prohíbe eso, sino que ha aumentado 7 libros más en la Biblia. De los 66 libros que son, súmale otros 7 libros más. Y esos 7 libros más, ¿qué hacen? Contradicen el texto sagrado. Mientras el texto sagrado dice, no, el muerto no sabe nada. Acá dice, sí, el muerto sabe, podemos orar a los ángeles, podemos hablar con los muertos, podemos... Ok. Yo te estoy diciendo mira, con mucho cariño, ok, te estoy diciendo y con mucha oración. Porque para mí yo sé que era difícil, fue muy difícil hacer cualquier cambio en mi vida, ok. La serpiente fue la que dijo, acuérdate tú, que fue la serpiente, no fue Dios, fue la serpiente que dijo a la mujer, no moriréis. Por eso es que Dios continúa, no practiquen ocultismo, brujería o maldad, ni celebren nada que haga culto a los muertos. Ok, nada de eso. Un verdadero cristiano, por ejemplo, en Halloween, en vez de estar, ¿qué cosa? A hacerse de muertos. Y si tú vas a leer eso, es una historia satánica. Ok, ok, se creía, ¿no? Aquí en Inglaterra, donde yo estoy, ahí nació esto, ¿no? Ok, justamente en el periodo propio del otoño y así. Se creían que los espíritus salían y cosas por el estilo, ahí venían, se vestían los otros para que su espíritu no hagan daño, de ahí vienen, ¿no? Vienen los costumes, ¿cómo se llaman? Los trajes, las caretas, las máscaras, ¿ok? Pero tú aprovecha esas ocasiones ¿para qué? Para hablarles de la verdad de Dios a las personas, ¿ok? No te pongas ahí tan en estampo legalista, ¿no? Habla con tus vecinos, muéstrales, preséntales la palabra de Dios, ¿ok? De estas grandes realidades. ¿Listo? Dios no quiere que tengamos nada que ver con estos aspectos o celebrar nada que tenga que ver con los muertos, ¿ok? Nada de esto. En Segunda de Reyes nosotros vemos, ¿no? Que hubo un rey que se llama Manasés. Él hizo cosas terribles. Y entre esas cosas, miren lo que hizo, miren. Además hizo pasar a su hijo por el fuego, o sea que sacrificó a su propio hijo. Y se dio a observar los tiempos, fue agorero, los tiempos, ahí está, ¿no? Lo que tiene que ver, todo lo que es aquí hay una gran diferencia
entre todo lo que tiene que ver con la astrología y la astronomía. Mientras la astronomía es una ciencia, ¿okay? Una ciencia que te dice la dimensión de los planetas, ¿okay? El efecto, la gravedad y todo lo demás, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo está? ¿Cuántas distancias están? O sea, una ciencia clara, pura. La astrología, que no es astronomía, la astrología, o sea que lo que dice, lo que tiene que ver los planetas sobre cada uno de nosotros, en nuestras fechas de nacimiento y cosas así por el estilo, ¿no? Ok, todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales, de ahí nació. Por eso es que la Biblia menciona que hubo un rey que votó todito eso, signos zodiacales, todo al fuego, ok, todo lo que tenía que ver eso, adoración, sol, luna, estrellas y todo lo demás, en creer en esas cosas, lo alejó. Todo lo que es signo zodiacal, si tú todavía, ¿no? Alguien te pregunta, ¿qué signo eres? Y cosas así por el estilo. Dile que eres cristiano y que no crees en esas tonterías. ¿Ok? Porque es basura. Todo eso, como te dije en el video anterior, cógelo todo eso, mételo un tacho a la basura y bótalo. No tengas nada que te atañe a ti, que te una a ti, que te amarre a ti, a estas cosas del espiritismo. Bótalo a la basura. ¿Ok? Y si tienes creencias mentales en eso, órale a Dios para que Él te libere. ¿Ok? Porque la Biblia dice, ¿no? Cuando ustedes lean esta verdad pura, ¿no? La verdad, y ustedes le acepten en vuestro corazón, la verdad les libertará. Les libertará. Hay mucha gente que es esclava de esto. Y así fue el rey, el mismo rey Manasés, un rey propio en el pueblo de Dios, que comenzó a hacer eso mientras ya Dios le había prohibido, había dicho que no, y él estaba practicando eso, incluso a su propio hijo lo quemó, lo ofreció a esos dioses. Imagínense, todo entraba dentro del espiritismo. Y se dio a observar los tiempos, fue agorero, e instituyó, miren, él mismo instituyó, o sea, animaba él, ¿no? A encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad. La Biblia dice, multiplicó la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Te das cuenta que tú le provocas a ira? A ira. Y sobre todo si eres un dirigente y que estás hablando de esas cosas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una persona, digo, oye, pero si tú sabes de esto, sabes que los muertos no saben, ¿por qué? Él dice, yo sé, Frankie. Ok, él era un sacerdote, ¿no? Yo sé, yo entiendo que no hay nada. Digo, pero si tú sabes, ¿cómo te atreves tú a ir a enseñar en el nombre de Dios una mentira desde el púlpito? ¿Sabes que eso es terrible? Hay de aquellos guías espirituales que le llevan a las personas propias a caer en el hoyo. Qué terrible. Una cosa es que tú no veas, que seas ciego, pero otra cosa es que ya ves. Yo conozco muchas personas así, que son tan eruditos, tan inteligentes en entender la palabra de Dios. Y es por eso que muchos de ellos son, a pesar de ser inteligentes, son hipócritas. ¿Ok? Y continúan a enseñar la mentira. Pero otros, al ser inteligentes, por su inteligencia, incluso han abandonado hasta religiones ciertas, han abandonado y lo han declarado y se han puesto de parte de la verdad, porque han sido propio inteligentes, han abandonado la mentira, el error, han cumplido simplemente lo que Dios dice. Dios dice, salid de en medio de ella, de la Babilonia, de la confusión, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Porque si tú eres partícipe del pecado, tú te vas a condenar juntamente con los pecadores. ¿Entiendes? Por eso Dios dice, salga. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Ok? Por eso que el profeta Isaías, él viendo cómo la gente hacía de eso, de consultar a los muertos, él coge y hace una pregunta retórica, pero también una afirmación para decir, basta. Y él dice, si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿ok? Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Qué linda corrección, ¿eh? Aquí Isaías nos está enseñando de que el pueblo de Dios tiene que consultar a Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo. No tiene que consultar a los muertos, porque detrás de esos muertos, de esas personas que aparecen,
de esos presuntos familiares, difuntos, seres queridos que han regresado, nos han dicho cosas bonitas. Y tantas historias de esas que aquí me faltaría el tiempo para contarles tantas de esas cosas, ¿no? Pero detrás de eso está el diablo. Pone la firma. Dios dice, detrás de eso está el diablo. Y lo pone la firma Dios. Es el diablo quien está ahí. Y por eso no quiere Dios que tú te condenes juntamente con el diablo. Dice, Miqueas 5 del 12 al 13. Asimismo arrancaré de tu mano las hechicerías y no volverá a hallarse en ti ningún agorero. Destruiré las esculturas y las imágenes que hay en medio de ti y nunca más te inclinarás ante las obras de tus manos. Qué linda esa promesa, ¿eh? Es una promesa que Dios propio destruye todo, incluso la idolatría, porque detrás de la idolatría, ¿no? Por ahí está, ¿no? El padre tal, que ponen ahí las fotos, ¿ok? Que intercede por nosotros, imagen. La iconografía llena de esas iglesias y es un negocio tremendo, tremendo, ¿no? ¿Ok? Si te va, basta que vayas a Roma y vayas a ver ahí una cantidad enorme. Iconos de todos, hay de todos los santos, de todos los 365 días del año. Y faltan los días. Si fueran más los días del año, para cada día hay un santo en particular. Tremendo, tremendo, tremendo pecado. Y mira lo que nos anuncia aquí Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Mira, las obras de la carne, ok, no son las obras del espíritu. Las obras de la carne son adulterio. Mira en qué listas le pone. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías. Y ahí también está hechicerías. Todo lo que tiene que ver con los brujos. Ahí está, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Negar lo que Dios dice, ¿cierto? Contradecir lo que Dios dice. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice Dios? No heredarán el reino de Dios. ¿Escuchaste? Si tú estás practicando a orar por un muerto, ok, a esperar de un muerto un milagro, eso es, aunque si está dentro de la careta de religiosidad, tú estás practicando lo que tiene que ver el espiritismo, cuyo padre es el padre de la mentira, y el padre de la mentira es a saber el diablo. Entonces basta, no practiques las obras de la carne, ¿ok? Entre ellas están las hechicerías, los homicidios, las herejías, la apostasía de la verdad. Yo sé que posiblemente no tiene la culpa, yo sé, ¿ok? Pero hay un cuerno pequeño del cual estamos ya hablando también en capítulos anteriores, el cual echará por tierra la verdad y ha aplastado la verdad, ha cambiado los mandamientos de Dios y ahora con este discurso de la inmortalidad del alma. Imagínate. Por eso es que en los últimos tiempos, esos eran los dos pilares que dividieran al mundo. ¿Ok? Porque la mayoría va a creer en eso. La mayoría, siempre el discurso de la mayoría. ¿Ok? La mayoría, religiones, catolicismo, protestantismo, apóstata, van a creer qué cosa. Ah, sí, hay vida después de la muerte. Entonces nos unimos. Ah, pero otra cosa para unirse. Ah, el famoso domingo. ¿Ok? Como yo le cogí, ya le dije que esto es el domingo, nosotros tenemos la autoridad de cambiar, ¿ok? Lo que Dios escribió con su propio dedo, la ley de Dios. Entonces ahora yo, claro, en forma arrogante, ¿no? ¿Ok? Ahora yo estoy estipulando que el domingo tiene que ser el día de la. Y ahí está, se dan las manos, los abrazos, y ahí va a estar, ¿no es cierto? Protestantismo apóstata que niega la fe, el catolicismo, fuerte abrazo. ¿Unido con quién? Con el poder mundial del cual estoy hablando ya. Se crea la imagen de la bestia y ahora dependerá de ti. ¿O crees en Dios, en la verdad pura de Dios, que dice que no hay que cosa, alma inmortal, que hay que observar el sábado como Dios lo comanda? ¿Okay? ¿O crees en lo que ellos te dicen y por tal motivo tendrás que cosa, la marca de la bestia, porque desobedecerás a Dios? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda es la muerte eterna. ¿Ok? Y ahí está. Fornicarios, hechiceros, idólatras. Estás ahí. Y basta con esto de la idolatría, ¿no? Dice, no, es que yo no estoy adorando, estoy venerando. No, no te harás imagen. El segundo mandamiento que fue quitado de la ley de Dios por esa iglesia, anda y verifica. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Ok? O sea que hay veneraciones, adoraciones, nada, se acabó. Bota eso a la basura. No sirve. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Y eso es lo que Dios también manda a ver, por ejemplo, el caso de Gedeón. Gedeón fue y destruyó la imagen que tenía el papá. Imagínense, destruyó. Y Dios, por haber hecho, Dios lo llamó para que sea el futuro guerrero del juez de Israel. Ay, fue terrible. Pero él tuvo que. Y el papá dijo: ¿quién ha hecho esto? Y mi estatuita aquí, yo tenía este santito aquí, ahora yo le voy a matar. Cuando supo que era el hijo se puso bien parado y también dijo: no, papá, tú estás dando mal ejemplo. Estás dando mal ejemplo. Dios va a condenar a aquellos que practican esas cosas. Tenemos un solo Dios. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es interesante. Estudia la palabra de Dios. No te confíes en lo que la gente dice. Lo que la mayoría cree. Porque la mayoría cree, yo también me meto en eso. No, basta. ¿Ok? Pero todo esto tiene que ver con la hechicería. Entonces ahora, para decirte, las consecuencias espirituales son terribles del espíritu. Una, la separación de Dios. Tú te vas separando de Dios. Eso es lo que pasó con Saúl. Saúl se fue separando de Dios. Dios, hasta que tú des tu último respiro, ¿ok? Va a estar siempre buscando. Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre va a estar buscando. Y Él siempre va a responder tu oración. Pero hay algunos modos de cómo uno se debe de orar. No tanto en el modo. ¿Ok? Dios mismo te está enseñando cómo va a ser. Por eso es que acá cuando dice el texto, ¿no? Ok, y Dios no le respondió. Dios no responde. Tienes que ver todo en el contexto general. ¿Ok? El diablo es astuto. Vio que estaba con miedo Saúl y le hizo caer en depresión. Le dijo que Dios es un Dios enemigo. ¿Entienden? Cuando en el contexto de la Biblia dice que Dios es amor. No que Dios tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Y entonces ahora él se separó de Dios. Él murió, se podría decir, físicamente. ¿Ok? Porque tú cuando te separas de Dios, eres como el pámpano, ¿no? Dice: yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. No lleváis frutos. ¿Ok? Tenemos que estar unidos a la vid. Unidos. Entonces tú, una vez que no estás unido, tu muerte física, ¿no? Vas ahí, te metes en borracheras, en vicios, en drogas y todo. Te estás alejando de Dios. ¿Ok? Pero están también aquellos hijos pródigos que saben que el padre sufre. Y ahí en medio de toda esa porquería, alzan los ojos a Dios y dicen: Dios me ama y yo estoy aquí con los puercos, contaminando, haciéndome impuro. Regresaré a la casa de mi padre. Y cuando regresa a la casa del padre, ahí está el padre que representa a Dios, que coge, le abraza, le besa, le pone el anillo, le pone el calzado. No se pone a decir: ay, no te has venido bañándote, estás con el pelo largo, tenías que irte al peluquero, ok, las uñas están sucias. No, porque Jesús, Él te acepta tal cual como estás. Nunca te va a rechazar, nunca va a ser tu enemigo. Él está, Jesús murió por ti, propio por eso. Por eso. Y hasta cuando tú des tu último respiro, Él te va a estar esperando. ¿Ok? Por ese motivo, ¿tú qué cosa? Esa separación de Dios, únete a Dios. ¿Ok? Ven, recapacita. Muerte física y la otra es la condenación eterna. Tú estás practicando el espiritismo, esta va a ser tu consecuencia espiritual. Separación de Dios, muerte física y condenación eterna. Eterna. De esa ya no hay chance. De esa ya te mueres para siempre. ¿Ok? Entonces, Dios nos invita y nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí te das cuenta? O sea que Dios nos está diciendo que el espiritismo iba a entrar en ¿dónde? En el ámbito de
lo que son los apóstoles de Cristo, en el ámbito de la iglesia cristiana, en el ámbito de aquellos que cogen la Biblia y hablan en el nombre de Dios, así como el mismo Satanás, cuando le tentó a Jesús, cogían una cierta partecita de la Biblia, no hablan del contexto general, y de ahí sacan doctrinas, sacan enseñamientos, y uno de esos enseñamientos es la inmortalidad del alma. Y entonces a la luz de esto, ¿qué sucede? Sucede que la gente va y cree. Entonces tenemos que estar muy atentos. Dice, mira, se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla. ¿Por qué no es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? No es maravilla, no te maravilles tú que algún sacerdote ahí con las vestiduras blancas, bonitas, un pastor con su corbata y todo lo demás, te llega a decir qué cosa, que nosotros tenemos almas inmortales. Son falsos apóstoles. No confían en lo que la palabra de Dios dice. ¿Listo? Y yo te digo esto porque yo estaba en el otro lado. Yo estaba en el otro lado. Yo era uno de aquellos falsos apóstoles que creía qué cosa. Pero yo creía en mi sinceridad, porque así me habían enseñado. Así crecí. Yo creía esto. Pero yo le agradezco a Dios. Esas cadenas fueron rotas. ¿Por qué? Por el mensaje de la palabra de Dios. Qué lindo. Muy bonito esto, ¿eh? Okay. Ahora sigue diciendo la palabra de Dios. Miren lo que dice. Así murió Saúl. Esta es la respuesta. La respuesta a esto. A esto de primera de Samuel 28. ¿Ok? Porque hasta ahora alguien puede decir, sí, pero no está respondiendo, está solamente diciendo qué, pero ¿y qué pasó con esto? ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Y es Dios quien lo dice. Y esto viene dicho en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 3. Cuando alguien a ti entonces, desde el púlpito, te dice, no, mira, es que Samuel vino, se presentó, es el Samuelito que Dios le permitió que venga y le dé un mensaje, porque eso también la inteligencia artificial me estaba diciendo ahí, yo estaba discutiendo con la inteligencia artificial, porque estaba cambiado, porque la mayoría, la inteligencia artificial también se dejó guiar por la mayoría en este caso. ¿Ok? Y no así está escrito. Y entonces en Primera de Crónicas dice, Dios nos dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó, o sea, que fue necio, terco ahí mismo, con que prevaricó, porfió, ¿ok? ¿Contra quién? Contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, no observó. Al inicio sí estaba echando fuera y todo lo demás, a los espiritistas, brujos y todo, no, necromantes. Pero después él mismo fue a buscar, ahí medio transformado, vestido así, para que no le detecten que era el rey de Israel, porque iba a dar un mal ejemplo. Entonces él se, eso es lo que hacen mucho. Vamos con el brujito, por acá, ok, acá está un brujo bueno, y todo calladito, pero para que no me vean los vecinos, ok, que yo practico la adivinación. Pero es Dios quien te ve, y sabe tu senda. Había un canto que mi mamá canta, ¿no? Y dice, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Entonces nosotros no tenemos que apartémonos de esos caminos que nos llevan a Dios. Ok, así murió. ¿Por qué murió? Prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué dice? Y dice Dios, ¿ah? Y porque consultó a una adivina. ¿Te das cuenta? Y no consultó a Dios. ¿A quién dice que consultó? A una adivina. O sea que Dios está diciendo que él murió por haber consultado a una adivina. ¿Saben ustedes cómo fue la muerte de él? Cuando él estaba en la pelea, ¿ok? Porque al final fue la pelea, ¿ok? Murieron los hijos y él, ¿ok? Fue herido de espada, pero no era una herida a muerte todavía, con la flecha, ¿no? ¿Ok? Y la Biblia dice que él, como estaba ya con miedo, una persona que se enfrenta a una guerra con miedo, ya perdió la guerra, ¿ok? Pero Dios a Saúl le había demostrado su poder y con pocos hombres, incluso hacía terremotos, una vez cayeron fuego y todo, y Saúl todo eso vio. Pero ahora Saúl, como estaba poseído por el diablo, se podría decir, ok, comenzó a hacer cosas que a Dios no le gusta, comenzó a separarse de Dios, comenzó a perseguir al nuevo rey que Dios había elegido. Tenía ese odio, esos rencores, esas iras, esos pecados que acumulaba en su corazón y cosas así por el estilo. Comenzó a hacer, a desobedecer a Dios. En varias veces le desobedeció a Dios. Él mismo cogió, sacrificó, es que Samuel ni que nada, el viejo ahí que no llega atrasado. Y él mismo comenzó a hacer qué cosa, sacrificios.
cosas que le correspondían solamente a Samuel. ¿Te das cuenta? Y en otras ocasiones Dios dice, no traigas esto, destruye todo. No, y él trajo al rey y todo lo demás. O sea, fue terrible. Dios le dio varias oportunidades a Saúl. Pero Saúl fue porfiado. Y ahora él, ¿qué hace? Va y consulta a un adivino, no consulta a Dios. Pero tú dirías, ¿pero cómo? Acá la Biblia dice que él consultó a Dios y Dios no le respondió. Tú me dirás eso, ¿no es cierto? Aquí Dios le está diciendo que no le consultó. Él murió por haber consultado a un adivino. Y cuando él estaba ya con la flecha así, no estaba, ¿qué cosa? Herido de muerte. Pero en ese miedo que tenía, le dice a su escudero, ¿no? Le dice, mira, mátame. Y él dice, no, no puedo matar al rey. Entonces él coge y se suicida. El rey coge su espada, pone en la tierra y se clava en la espada. Vinieron los filisteos, le cortaron la cabeza, quemaron el cuerpo. Fue terrible lo que pasó, ¿no? Ok. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que aquí nosotros vemos, notamos, ¿ok? Que una persona que tiene miedo, que entra en el ámbito del ocultismo, del espiritismo, de las cosas diabólicas, no alza los ojos a Dios, no pide a Dios de corazón. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ahí, en medio de su desesperación, la única salida busca que es la muerte, el suicidio. Dice la Biblia, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Porque quiero esto que quede claro. ¿Ok? Dios nos está diciendo en el texto que habíamos leído que lo que se presentó ahí entonces no es algo de Dios. Eso fue lo que causó la muerte de Saúl. Y ahora Saúl, por haber consultado a una adivina, a una necromante, a ese espíritu disque de Samuel, pero que no era Samuel porque los muertos nada saben, ¿ok? Entonces la pregunta es, pero si dice que consultó a Dios por medio del Urim, del Tumim, que eran sistemas de cómo Dios se comunicaba, ¿no? Por medio de sueños o por medio del profeta, pero no había profeta, no habían sacerdotes. Él dice, no, va a este punto, busquemos, pero está el poder de la oración. Podía consultar a Dios, pero hay condiciones para que Dios responda a la oración. Y nosotros de esto, yo te ruego, anda y mira, anda a estudiar ya el capítulo sobre la fuerza más poderosa, la oración, el perdón de los pecados. Porque ya he hablado en varios capítulos de esto, ¿no? He enfatizado que Dios está dispuesto a perdonarte. Aunque si tú eres el malvado más terrible que haya existido en este mundo, y tú te arrepientes de corazón, le buscas a Dios, Dios no puede no perdonar, porque Él es amplio en perdonar. Cuando dice, abundó la maldad, sobreabundó la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero entonces, ¿qué es amor? ¿Ustedes creen que Saúl lo consultó a Dios de corazón? Él guardaba esos rencores, esas iras. No buscó a Dios de corazón. Miren ustedes algunas de las condiciones que quiero recordarles, que ya estoy mencionando en los capítulos anteriores, pero que quiero mencionarles. Condiciones para que Dios conteste las oraciones. Miren lo que dice. 1, pedir con fe. 2, pedir bien. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Manifestar un espíritu perdonador. Eso es lo que le faltaba a Saúl. Quería matarles, varias veces le botó la flecha, la lanza. ¿A quién? A David, ¿no? Ser perseverantes, guardar los mandamientos. Él no guardaba los mandamientos, no guardaba. Tenía otros dioses, consultaba a brujas, ¿no? Impedimentos para que Dios conteste las oraciones, ¿no? Algunos pueden decir, ¿pero qué está diciendo? Sí, eso lo dice la Biblia. Tú no creas que con tus aves marías purísimas, ok, Dios te va a escuchar. Ya es idolatría. Es idolatría. Dios no te escucha. Y si te responde alguna cosa, sepas que no es Dios. Te digo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios no está de acuerdo con ninguna de iconografía, ninguna de esas cosas. Ok, así que por favor, aléjate de todo lo que contradice el segundo mandamiento de Dios. Es palabra de Dios. Ok, otra cosa. Impedimentos para que Dios conteste. 1, pedir egoísticamente. Pedir con egoísmo. Eso es Santiago 4:3. Anda y lee. Yo te estoy dejando esto para que tú vayas a ver estos textos bíblicos, ¿no?
las dudas, ¿ok? Santiago 1:6, falta de espíritu de perdón. Tú no perdones. El pecado abrigado en el corazón. El pecado, de eso también hemos hablado. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pero hay gente que continúa a pecar voluntariamente, sabiendo lo que es el pecado, habiendo estudiado lo que es la ley de Dios, y que son mandamientos inmutables. Nadie puede cambiar nada, nadie puede hacer nada. No digo, no, es que ya la iglesia acá oficialmente quitó el segundo mandamiento, cambió el cuarto, ya no es del sábado, sino el domingo, ya por eso yo tengo que... No, ellos hicieron eso, pero Dios no dio autoridad a cambiar su ley a ninguna institución, a ningún hombre. Por más que ese hombre diga, yo soy el vicario de Cristo. No, 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 no. A nadie. El único vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra, ¿sabes quién? El Espíritu Santo. No hay ningún ser humano. Esto también estamos estudiando ya. Así que, por favor, no creas en lo que la mayoría dice. Ándate, así está escrito. ¿Ok? Si tú abrigas el pecado en tu corazón, sabes que estás transgrediendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mandamiento, o el quinto, el sexto, el séptimo, ¿ok? No sepas que Dios no te va a escuchar la oración, no te va a escuchar. A no ser que si tú, por ejemplo, estás quebrantando el séptimo mandamiento, estás cometiendo adulterio y estás diciendo, Señor, yo estoy cometiendo adulterio, estoy fallando, estoy cometiendo pecado, ayúdame por favor. Ahora, a ser fiel a ti. ¿Ok? Así mismo si tú dices, no, Señor, mira, yo tengo otros dioses, practico la idolatría. En tu nombre, por favor, ayúdame a botar todo eso a la basura, por amor a ti. Ayúdame a poner el mandamiento donde corresponde. Es tu mandamiento firme. Pero si tú estás ahí por medio de un ícono, por medio de esto, cuando Dios dice, tú vas a orar, eso es lo que estoy diciendo también, ¿no? En los videos, anda en silencio, cierra tu puerta, calladito, ora a tu Padre que está en secreto. La comunicación tuya con Dios. No dice que vayas frente a una persona que te dice yo te absorbo de los pecados. Eso es blasfemia. No se puede decir eso. Yo te absorbo de los pecados. Solo Dios puede perdonar. ¿Ok? Entonces, el pecado abrigado en el corazón. Y él estaba, imagínense, estaba pecando, iba a consultar a muertos, a adivinos, prácticamente se entró en terreno diabólico. ¿Y ahora qué pasa? Desobediencia a la santa ley de Dios. Entonces él, ¿cómo Dios iba a qué cosa? A responder si él quiere. Por eso es que Dios promete contestar las oraciones siempre. Pero uno hay que ser sincero. ¿Qué es la oración? Ya dice esta escritora americana, ¿no? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Ok? Cuenta de todo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrirle al almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Dios está dispuesto a qué cosa? A perdonar. ¿Okay? Dios está dispuesto a perdonar. Hay algunos que dicen, no, es que la mayoría cree diferente. La mayoría dice esto, ¿no? Esos son los destinos. ¿Ok? Si tú mueres, vas al cielo. ¿Ok? Si tú mueres, vas al purgatorio. Si has sido medio bueno, medio malo. ¿Ok? Para quienes mueren en gracia, pero con pecados veniales y apegos, purificación temporal antes de ir al cielo. Imagínense ustedes. Infierno para quienes mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento, separación eterna con Dios. Eso es lo que dice. Tú después de muerto vas inmediatamente. Tremendo. Tremenda falsedad, tremenda mentira. Estoy leyéndolo de ustedes. Por eso es que aquí en este cuadro, miren lo que dice, ¿no? Mentir versus verdad. La verdad, entre comillas, que no es verdad, es falsedad. La verdad de hombres. Dicen, los muertos saben. La declaración antibíblica es una declaración, miren esta declaración antibíblica que yo les voy a leer. Dice, ¿no? Los requisitos para canonización, o sea que para una persona ser declarada santa, miren lo que es. Para ser declarado santo por la iglesia, ya saben a cuál iglesia se refiere, tras la muerte, o sea que después de muerta una persona, ¿no? Se requiere un proceso riguroso regulado por el dicasterio. Imagínense, esa palabra pareciera que fuera propio por los más especializados. Ok. Entonces, beato, la beatificación. Para ser beato tú, para ser beatificado, se requiere un milagro atribuido a su intercesión. ¿Ok? Un milagro para ser beatificado. Después de muerto, ¿no?
El segundo es, para ser santo, o sea, canonizado como santo, se requiere un segundo milagro. O sea, que mínimo para ser santo toca hacer 2 milagros después de muerte. Tú lo podrás hacer. ¿Crees tú que vas a poder ser santo? Yo te voy a decir algo. No vas a poder ser nunca en ese sentido santo. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque los muertos nada saben y no pueden hacer nada. ¿Ok? No tienen ninguna conexión con los vivos. Están, ¿qué cosa? Durmiendo. No saben nada. Se acabó. Se acabó todo. ¿Ok? Entonces nunca podemos ser así. Nosotros somos, como dice Martín Lutero, ¿no? Somos santos pecadores. Sí, porque somos declarados, ¿qué cosa? Por el mismo Dios, que somos santos, pero en nuestra manera de vivir hasta cuando Cristo venga, ok, pero no por eso hay un proceso de santificación. ¿Quién eres tú para declarar santo a alguien? Nosotros, la Biblia dice que somos pecadores. Somos pecadores, porque venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y eso va a durar hasta cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, este cuerpo, dice, mortal, revestirá inmortalidad. Este cuerpo corruptible revestirá incorruptibilidad. Pero es cuando Cristo venga. Él nos dará la recompensa. Un segundo milagro post-beatificación confirmado por expertos, médicos y teólogos. Y una ceremonia de parte de esta persona que dice, ahora sí ya es declarado santo. Y la gente va así, ¿entiendes? ¡Ay, finalmente! Hacen fiestas y miles y millones de personas. Pero la declaración bíblica, mientras la primera era una declaración antibíblica, los muertos saben. Esa es la verdad de los hombres, la mentira del diablo. ¿Ok? Mientras la declaración bíblica es la verdad de Dios. Y dice, los muertos nada saben. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios hubiese respondido tranquilamente a Saúl, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero tenía que ir con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Pero él, en vez de buscar así, en vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de decir, quítame ese orgullo, esas mentiras, esa vanidad, ese espíritu de condenación, de asesinato, de homicidio, para ir a matar incluso al segundo rey de Israel, en vez de tener ese espíritu, de decir, cámbiame, Señor. David también él pecó gravemente. ¿Saben ustedes que el rey David, que mató a Goliat, él mató a uno de los mejores soldados por robarle a la mujer? ¿Y saben lo que hizo cuando fue descubierto? Cuando vino el profeta Natán y dijo, tú mereces morir. Y él en ese rato cogió y dijo, crea en mí, oh Dios. Pero oró en silencio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu recto dentro. Hermoso. Salmo 51, Salmo de arrepentimiento. Es una tremenda historia. Y Dios lo perdona. Dios lo perdona. Porque Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso nos dice el texto bíblico. Entonces recuérdate tú que el pecado te separa de Dios. Entonces apártate del pecado. Cristo es nuestro libertador. Yo recuerdo, por ejemplo, este bonito texto, ¿no? Cuando dice, entonces Jesús le dijo a esta pecadora, mientras todos estaban listos para condenar, mientras todos querían condenar, Jesús estaba ahí para salvar. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que Dios está diciendo ahora. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ese texto bíblico que dice que Él consultó, pero Dios no lo oyó. Ahora ya sabes incluso por qué no le fue oído. ¿Por qué? Porque Él mismo estaba haciendo obstáculos para acercarse a Dios. Él mismo estaba agarrando su pecado con toda su fuerza. Y no le pedía a Dios las fuerzas para liberarse de todo eso. Él mismo tenía ese odio, ese egoísmo. Él mismo iba a consultar a los muertos, hablando con el mismo diablo. El diablo, claro, le hace caer en depresión, más en depresión, al punto de que ya no soportando se suicidó. Imagínense ustedes, es tremendo.
cuando Dios es nuestro Señor. Y ahora, a la luz de eso, tú sabes, Dios te está diciendo, vete y no peques más. Yo espero que tú, a la luz de la palabra de Dios, no practiques más que cosas, esos pecados. No practiques más esos pecados. Yo recuerdo una vez que estábamos yendo como misioneros con un amigo y nos fuimos a una parte del Suramérica, donde yo estaba estudiando. Y mientras íbamos, ¿ok? Llegamos bien oscuro, era de noche, a ese lugar. Después de haber viajado en lancha por unos ríos, era bien lejos de la ciudad, propio en plena foresta amazónica adentro. ¿Okay? Y cuando llegamos a la casa de la hermana de él, no habían teléfonos en aquel entonces. Llegábamos, la hermana contenta de que hemos llegado. Era como las 2 de la mañana que llegamos. Y cuando de pronto a esas horas de la madrugada, mientras nosotros ya estábamos lavándonos, bañándonos para ver si íbamos a dormir, después de haber viajado tanto, tanto y caminado tanto, ¿okay? Porque no había carros ahí, era imposible encontrar carros. Y entonces, me acuerdo que ahí llegan 2 hombres en caballos, y era en plena, la noche tenía una luna, que era la única que nos iluminó y nos ayudó a llegar a encontrar el camino. Pero ahora llegan a la casa de la hermana de mi compañero, y llegan. Yo era extranjero ahí. Y cuando de pronto, estando así, llegan y con dos fusiles, no sé, escopetas. Llegan y dice, hemos sabido que 2 médicos han llegado acá. Nosotros, ¿qué médicos? ¿Qué nada? No éramos médicos. Estábamos estudiando, sí, para ser kinesterapistas, masajistas, ¿okay? Pero de médicos, nada que ver. Algo habíamos aprendido de fitoterapias y cosas así por el estilo, ¿no? Pero para esta gente, al hecho de que hayamos venido de la ciudad, ellos eran del pueblo propio del monte adentro, ya nosotros. Y cuando de pronto mi compañero estaba ahí nervioso cuando les vio a estos 2 hombres, porque él conocía el contexto en el que se vivía ahí, porque ahí era la ley del más fuerte. Si tú no obedeces, era fácil para ellos pegarte un tiro, como se dice, matarte. Entonces sale ¿quién? Sale el cuñado de él y dice, oiga, dice, por favor, ¿no? Y dice, aquí están, sí, aquí están. Dígales que se suban. Y cada uno de nosotros subidos en el caballo y dice ahí, imagínense, escopeta en mano. Y un poco medios con miedo, vamos llegando a un lugar, nos van llevando ellos a un lugar. Bien que el señor ese después nos tranquilizó, porque yo tenía miedo de secuestro y tanta cosa. Pero le estoy contando esto así, pero en realidad sudábamos ahí, ¿no? Del temor. Y orábamos en nuestro corazón. Estábamos haciendo la obra de Dios por allá, pero apenas llegados, tú sabes, la sorpresa, queríamos descansar, pero ahora ya estamos ahí en esos primeros aprietos. Y este señor nos va llevando. Y apenas nosotros entramos, era una casa ahí de un cacique, una especie de villa, ¿ok? Pero toditos brujos, toditos habían sido brujos. Y estando así, nosotros entramos allá, todos ellos estaban ahí, estaban pero con una reverencia, un silencio, ¿no entiendes? Nadie respondía nada, nadie decía nada. Nosotros llegamos allá y bueno, el cacique ya les agradeció a sus 2 que fueron en los caballos, nos trajeron a nosotros. Cuando nosotros entramos allá, el señor nos saluda, de ahí va y nos presenta. Era el hijo de él, el hijo era largo, estaba flaco, con la barriga bien inflada. Yo pensé que eran lombrices nomás, ¿no? Ok, pero estaba bien mal este joven, estaba bien mal, bien mal. Tenía un sudor, ¿no? Así, un sudor frío, estaba extraño, ok, con los ojos hundidos, ya parecía que ya se le veía más un cadáver. Yo pensé que él era un cadáver. Cuando llegamos allá, el hombrecito coge y bueno, ahí está mi hijo, ustedes tienen que curar. Entonces mi amigo me coge y pedimos un poquito de tiempito para poder hablarnos entre yo y mi amigo. Pero mi amigo en realidad él quería huir de ahí. Cuando llegamos a la puerta trasera de esa choza, queríamos salir corriendo por ahí por los cafetales en esas horas de la noche. Pero él tenía ese espíritu de ahí y yo en cambio digo, no, tranquilo, ok, aquí la cosa es diferente, ¿no? Mira, ¿y por qué es así? Le digo,
Y ahí mi compañero me cuenta, me dice, no, lo que pasa es que yo estoy nervioso, ¿sabes por qué? Porque esta gente aquí cree que si es que ellos te han llamado a ti para hacerles algo, tú tienes que hacer eso, porque si tú no lo haces, ellos te matan. Imagínate, estábamos pero puestos entre la espada y la pared, ¿qué hacemos? Y estando así, yo le digo a mi compañero, mira, vamos a orar. Pero en el momento que ya le dije, vamos a orar, ya se comenzó a percibir un aire extraño. Ok, que se percibía algo ahí, algo malo. Yo le digo a mis compañeros, y esas cosas que nosotros veíamos, más nos hacían unir nuestra fe en Dios. Y entonces oramos. Y hay una oración, yo le dije a Dios ya, ¿no? Digo, Dios, ya si tanto tenemos que morir aquí, al menos que muramos haciendo tu obra, ¿ok? Danos la fuerza, estamos nerviosos, una gente que no conocemos, estamos aquí como misioneros, tú sabes a qué hemos venido, ¿ok? Y bueno, y entonces después de esa oración les digo que pasó algo en nuestro corazón, una fuerza, una valentía. Llegamos allá frente a esa gente y ahí han estado también otros brujos, ¿no? Porque después descubrimos que este había sido un cacique de esos grandes y practicaban ahí en ese pueblo, pero brujerías blancas, negras, grises, amarillas, rojas, azules, todo tipo de brujerías, ok, todo tipo de brujería. Y este brujo dice, no, lo que pasa es que yo, dice, allá, él de allá me ha hecho una brujería, que yo he usado todos los medios posibles para sanar a mi hijo, pero se está muriendo y yo creo que esta noche no pasa, él muere allí. Ok, y esa brujería seguramente fue hecha para mí, pero le pasó a lo típico de todo lo que dicen los brujos que están metidos en esas cosas, ¿no? Y entonces ahí cuando ya pudimos hablar, le digo, mira, te voy a decir una cosa, pero ese ya venía como de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, ¿no? Ya si tanto teníamos que morir. Les digo, miren, vamos a hacer un pacto con Dios aquí nosotros. Ustedes sepan que todo lo que tiene que ver con el espiritismo, con las brujerías, con todo tipo de brujerías, blancas, rojas, negras, de todo tipo, tiene un solo ¿qué cosa? Un solo padre, y ese padre es el diablo. Y nosotros acá somos misioneros, hemos venido en el nombre de Dios y queremos simplemente ¿qué cosa? Decirles a ustedes que lo que están practicando está mal. Vamos nosotros a orar, no sé lo que pueda pasar con esta persona, nosotros vamos a orar, vamos a hacer, pero la primera cosa que hay que hacer es, ustedes tienen que hacer un pacto con Dios y limpiarse de estas cosas. Y la gente estaba ahí, pero fue tocada por el Espíritu Santo, fue tocado por Dios. ¿Y sabes qué cosa? En ese rato yo veía, ¿no? Ustedes saben lo que es el vudú, unos muñecos que habían ahí amarrados, o que habían con agujas así clavados en rodillas, en cabezas, en ojos, que estaban así, ¿no? Con tiras, un montón de vudús. También habían ranas que estaban como descuartizadas así, pero todavía estaba palpitando, vivas estaban las ranas, algunas, ¿no? Otras estaban muertas. Pero bueno, tenían fotos de personas así. Habían de todo, unas cosas, unos hilos ahí con semillas de color rojo, ajos prensados así en unas partes, aunque que no era propio solo de comida, como quien dice, ¿no? Sino que se veía que entraba todo eso dentro del ámbito del espiritismo, todo eso, ¿no? Cartas extrañas, cosas extrañas, de muertos, huesos, de sapos, de qué también, murciélagos también había, murciélagos. Y entonces, en el nombre de Dios, ok, la gente comenzó, fue tocada por Dios, hicieron un pacto, cogieron todito eso y fueron a quemar ahí en el patio, quemaron. Me acuerdo que hubo un señor ahí, tenían un fuego ahí en el patio, estaba ahí un fuego, pero eso era para calentarse nomás. Pero viendo que la cosa estaba viendo más, él puso más leña. Y te digo que todito esos quemaron. Y yo sabía que habían otros brujos también que eran de otro lugar ahí, ¿no? Entonces, se veía que eran visitas. Entonces dije, ustedes también tienen, ahora en el pacto que estamos haciendo, ustedes también ahora en su corazón tienen que ya alejarse de todas esas basuras, ¿ok? Y cuando ustedes lleguen a su casa van a hacer lo mismo que han hecho aquí, limpiar todo. Y les digo que y cuando estábamos ya yendo a orar, por ahí un niño sale con otra cosa y dice, esto también, dice, por ahí ha estado debajo de la cama, alguna cosa. Mi hijo, vaya y bote. Y la gente ya comenzaba a reírse, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero había unos aires extraños. Y ahí sí dije, vamos a orar. Y cuando nos arrodillamos a orar, oró mi compañero, oré yo también.
Dijimos, Señor, mira, aquí están estas personas, han hecho un pacto conmigo. Sana esta tierra, cúrales a ellos. Permite que ellos sean tus hijos, porque tu palabra dice que a los que son hijos de Dios, ninguna de las brujerías, ninguna de las cosas les va a llegar, porque confían en ti y el diablo no puede, porque tú eres nuestro protector. Ayuda a que ellos se alejen de todo eso, en tu nombre. Y se veía clarito. Y les digo que cuando terminamos de orar, ¿no? ¿Okay? Yo ahora les estoy diciendo las palabras que más o menos me acuerdo de lo que dije, ¿ok? Pero las personas, cuando nosotros abrimos los ojos, esas personas estaban bañadas la cara, la blusa, de las lágrimas, ¿ok? Había habido un cambio en el corazón de estas personas. Sabían que habían estado practicando cosas demoníacas, diabólicas, algunos sin saber. ¿Y ahora qué cosa? El corazón de ellos volvió a Dios. ¿Y saben qué pasó? De ahí nosotros nos acercamos, le dimos una agüita, era de menta con un poco de orégano, que mezclamos así, pero no tiene nada que ver eso. ¿Cuántas aguas de ellos le habrán dado? Ok, esa no fue la sanación. Nosotros dijimos, estamos dándole aquí agüita con menta y orégano para que tome un poquito, porque se veía que estaba deshidratado, pero le dimos un poquito que tome. Pero antes de eso oramos a Dios, ¿no? Le dijimos, Señor, tú dices que en tu nombre tú puedes sanar, ¿okay? Puedes curar. Allá no había ningún pastor, al único pastor que había estado le habían matado por ahí, ¿okay? Porque le habían vacunado en el sentido de que estaban pidiendo dinero, ¿okay? Y entonces murió y esa iglesia estaba cerrada y bueno. Y entonces no habiendo nadie, nosotros dijimos, aquí somos siervos, vamos nosotros orando por ti. Tú nos mandaste eso también, a poderlo hacer, a orar por los enfermos, en tu nombre sanarán. Pero todo es en tu voluntad. No es que aquí vamos a estar nosotros obligando a la gente para que sane. No, 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 ni a ti mismo para obligarte. ¿No? Tú conoces qué es lo mejor. Y entonces nosotros orando, le dimos el agüita. Y antes de despedirnos, que todo era en espíritu de oración, la gente estaba ya contenta de lo que habían botado afuera, el fuego seguía quemando. Y esos aires que pasó mientras nosotros estábamos orando, nadie abría los ojos, pero como que se sintió, ¿saben qué se sintió? Como un aire así fuerte, fuerte, que todavía quería perturbar y como que salió, ¿ok? Yo me acuerdo que era más o menos como ese ejemplo de Jesús, cuando habían esas tormentas, ¿no? Y todo, y la gente gritaba y quería salvarse y tanta cosa. ¿Y qué pasó? Y sucedió que Jesús, cuando él se levantó, dijo, calma. Y en ese momento, esa gran tempestad se calmó en bonanza. Ese aire, esa paz, esa tranquilidad. Eso es lo que nosotros sentíamos ahí. No estábamos en el mar, no estábamos en la tierra, pero se sentía esa lucha, ese conflicto entre el ser espiritual de Dios contra el príncipe de las tinieblas. Y cuando entra la luz, las tinieblas no pueden perder. Y Dios entró ahí. Y las personas se entregaron a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Cuando nosotros estábamos despidiendo, ese joven como que quiso alzarse, no tenía fuerzas para levantarse, pero como que quiso alzarse, ¿ok? Y vomitó en una vasenilla ahí, una vasenilla blanca, media descachinada que estaba ahí, vomitó y vomitó y vomitó y vomitó. Y les digo que vomitaba y casi que se asfixiaba, casi que se asfixiaba, porque ya le faltaba el oxígeno para poder seguir vomitando y eso le salía como una catarata, le salía, botaba y botaba y botaba. Y no les cuento lo que botaba. Eran cosas increíbles. ¿Cómo habrán entrado esas cosas aquí? Que no eran lombrices, ¿no? ¿Cómo habrán entrado ahí? Eso solamente los que... El poder del diablo, ¿ok? Los brujos, los hechiceros, para hacer esas maldades. Porque existen esas cosas. El diablo hace así engaño. Hiere, quiere matar. Pero ese joven vomitó. Después que pasó eso fueron, la gente estaba admirada, esos brujos estaban admirados viendo esa vasenilla casi llenita, una vasenilla grande era. Uno se sienta, no sé si ustedes han visto, ¿no? Esas personas que se sientan, que tienen escalas de cúbito para poder hacer ahí sus necesidades, ¿no? Era una de esas grandes de metal. Estaba llenecita. El joven como que se vació todo el estómago.
¿Cómo entrarían esas cosas? Y este joven estaba. Entonces nosotros agradecimos nuevamente a Dios y nos fuimos. Era ya bien de madrugada a este punto. Nosotros, en vez de tener sueño, venimos con un gozo. Regresamos a casa con un gozo, un canto en nuestro corazón, con una admiración por cómo es el poder de Dios cuando la persona se entrega de corazón. Yo cometí un error después. El error que cometí fue que al siguiente día nosotros teníamos que ir a colportar, a llevar Biblias, porque habíamos llevado en nuestras mochilas Biblias para poder vender a las personas, ¿no? Biblias, libros de medicina, así. Y cuando pasamos por la casa de ellos, aquí encontramos ahí en el patio, barriendo las últimas cenizas de lo que quedaba y botando qué cosa nuevamente en el fuego. Nada más y nada menos era Cristo, por el cual Dios había hecho ese mundo. Dios, la gloria se dio para él. ¿Saben lo que pasó? Yo le di toda la familia, los niños ahí llamaron, y cuando metieron, ese es el error que nosotros cometimos, no entrar. Ahí era el momento de entrar, de agradecer a Dios, de abrazarnos, pero ellos estaban ahí en el patio, todos a pies desnudos, todos ahí mirando, solamente así, agradeciendo a Dios por lo que Él había hecho. Estaban contentos de ver a este hijo, el más alto de todos ahí, estaba aquí, pues, él también, botando los restos de los. Este joven en su corazón había entregado su vida a Dios. Yo no sé qué es lo que pasó con esa familia. Yo espero que a través de estos videos esta familia llegue a recordar de lo que sucedió ahí, que puedan seguir firmes en los pies de Cristo y que puedan cualquier cosa que les amarre, que puedan votar en el nombre de Dios y que puedan decir: yo y mi casa serviremos a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mejor obedecer a Dios antes que a Él. Que Dios te bendiga, que Dios te dé las fuerzas para seguir en estos caminos. Pero sepas tú que Dios no se contradice. Dios no se contradice. Y en este caso podemos detectar que quien se presentó no era Samuel, era el mismo diablo. ¿Ok? El mismo diablo. Y que Dios quiere que nosotros le busquemos a Él, le aprendamos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Ok? Que esas condiciones, que esos impedimentos, ¿ok? Para que Dios escuche las oraciones puedan ser botadas a un lado y nosotros decir: Señor, enséñame a orar como tú quieres. ¿Ok? Yo tengo cosas que me están impidiendo acercarme a ti. ¿Ok? No que Dios no esté ahí listo para abrazar. ¿Ok? Recuérdate que Él te ama mucho. Él te ama a ti, pecador, pero aborrece el pecado que estás cometiendo. Y Dios quiere que nosotros transformemos nuestras vidas. En el nombre de Cristo, si hay algo que te atañe, que te amarra, que estás ahí, un clavito nomás, ¿no? Por el cual estás, bótalo en el nombre de Dios y entrégate a Él. Bótate tú a sus brazos de amor, lánzate por amor y Dios te acogerá y te dirá: este es mi, hagamos fiesta, porque estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto en sus pecados, pero ha resucitado, ha regresado a mí. Hagamos fiesta. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este video con todo el mundo. Dios te bendiga. Chao, chao. Hola, queridos hermanos y amigos en Cristo. Muchas gracias por vuestras oraciones. Gracias a vuestras oraciones, ustedes saben, el canal sigue creciendo para la gloria de Dios. Hemos llegado ya con más de 100 videos, ¿ok? Y estoy contento, estoy muy feliz, ¿ok? Y quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este lindo ministerio que Dios me ha permitido compartir con ustedes a través de este canal. Cada video, cada palabra, cada testimonio, cada alabanza tienen un solo propósito: llevar el mensaje de la palabra de Dios a más vidas en el mundo, más vidas por las cuales Jesús murió por ellos. Si este contenido ha sido de bendición para ti y deseas también apoyar esta obra para que podamos nosotros seguir creciendo, tu ayuda, grande o pequeña, es una semilla que Dios multiplicará
para su gloria. Y es por eso que te agradezco por realizar una donación. Puedes hacerlo fácilmente a través de los medios que encontrarás aquí en la descripción o en el comentario que te dejo. Ok, gracias por ser parte de esta linda misión. Que el Señor te bendiga abundantemente. Y recuerda siempre, Dios es bueno en todo tiempo. Él te ama en todo tiempo. Él te quiere en todo tiempo. Él piensa y tiene sueños lindos para ti, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Bendiciones, gracias por tu apoyo. Gracias. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén.